Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Hoy tenemos al auténtico Indiana Jones. Sí, os vamos a hablar de Roy Chapman Andrews. Vais a alucinar con Jordi Canal Solé. Y estará también Maider Otaola, porque nos va a llevar junto a Ainhoa a viajes apasionantes. Estaremos en Panamá, en América, en fin, que arrancamos, que está Chema, que está José Luis, que tenemos los libros también, que está Alfonso Gea, que estamos todos. Esto es Ser Aventureros. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Strangers, from strangers into brothers, from brothers into strangers once again. We saw the whole world, but I couldn't see the meaning. I couldn't even recognize my friends. ¿Qué tal, aventureros, aventureras? ¿Cómo estáis? Buenos días, gracias por acompañarnos un día más. ¿Cómo lleváis el mes de julio? Espero que muy bien, que sigáis disfrutando semana a semana de las cosas que van pasando. Por cierto, gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER, en Península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla. Gracias por hacerlo también a través de las 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Hoy, como siempre, desde la octava planta, aquí en el corazón de Madrid, Gran Vía 32, desde aquí para el mundo. Hay días que van, otros días que vienen. Tengo a todo el equipo repartido como siempre. Sigue por Cantabria mi querido Ángel Colina. Hola Ángel, ¿qué tal estás? José, buenos días. Pues fenomenal, la verdad. Claro que sí. Mejor imposible. Oye, ¿qué quieres? ¿Estás en verano, vacaciones, tranquilo, relax? La vida es ¿Y así. tú qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? Yo también. Todo fenomenal. La vida es maravillosa. Vamos a dejarla aquí. No la liemos. Me voy para el sur. A ver qué tal sigue mi amigo Chema Rodríguez. Hola Chema, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, yo llevo ya unas cuantas semanas sin hablar de mi desayuno y pues, es verdad. Estoy ahora mismo enfrente de una bonita, hermosa y gruesa rebanada de pan de aquí de Vejer de la Frontera y a punto de echarle mi aguacate, mi jamón ibérico, mi aceite de oliva. Oye, ¿eso lo varías o no? ¿O siempre es aguacate y jamón ibérico? Quiere decir, hay no, voy opciones cambiando, de a veces le echo pavo. Jamón y pavo, exacto, otra variante. Sí, le voy echando pavo, le voy poniendo tomatito, le voy poniendo, a veces le echo un poquito de ajo, otras veces lo que aquí le llaman el almuerzo campero, que es una cosa ya solo para muy de vez en cuando, porque después de meterte un almuerzo campero que le llaman, pues tienes que hibernar y directamente, pero ¿por qué? ¿Qué le meten porque el otro día que, por ejemplo, me pasé ahí un par de días por Benasque, estaban mis amigos. Aguanta, que no os caigáis los que estáis escuchando el programa a estas horas. 9 de la mañana, zampándose con la que está cayendo, unos callos para desayunar. Y dije, pero tío, tarde me parece a mí. Hola, José Luis Angulo, buenos días. Buenos días. Joder, pero tío, ¿cómo te puedes en pleno verano y a esas horas de la mañana unos callos? Pues si eso tiene que matarlo todo. Mira, y escucha que ahí había también longaniza, que no eran los callos solos. Voy a mencionar una cosa que y luego voy al almuerzo que no es campero, publicidad, porque todo el mundo conoce el bar El Brillante aquí en Atocha, famoso por su bocadillo de calamares. ¿Sabes cuál es hoy en día el que está ahí peleando con el bocadillo de calamares? No. Pincho de tortilla con callos. ¿En serio? Joder, es que el pincho de tortilla soy muy fan, callos, pero con callos, tío. Macho, o sea, y está ya la greña con el bocata de calamares, que es un histórico. No me va a salir ahora al restaurante y voy a meter la pata, pero en Lancha era tortilla con almejas, tío. Eso sí que no lo había oído. Y eso y todo el juguito ahí. Oye, peor en Noruega, ¿no? Que yo he visto en Noruega a la gente a las 6 de la mañana desayunando arenques con alubias. O sea que
Claro, pero oye, por eso son vikingos. Claro, ahí son muy brutos. Oye, el campero ¿cómo era, Chema, que nos lo has dejado a medias ahí? Bueno, pues aquí es muy habitual, bueno, la manteca colorada, me imagino que os suena la manteca colorada. Sí. Que, manteca colorada, claro. Tú nos has traído incluso, yo creo, alguna vez, me suena. Guisan el cerdo en manteca colorada y luego se queda eso es uno de los desayunos típicos de por acá, esa manteca colorada con trozos bien gorditos de cerdo. Pero ¿y eso es todo el año, Chema? ¿O solo en invierno o ahora puedes tomártelo? No, eso yo me encuentro, oye, eso, ¿sabes? Yo eso lo he comido alguna vez, lo he probado, porque vamos, pero yo veo aquí en invierno y en verano y a todas horas, es decir, que a eso pues se le da valientes, fuerte, ¿no? Y duro. Aquí una de las cosas que te encuentras muy habituales, donde yo vivo es como una montañita, y entonces la venta de los 3 carriles está arriba de la montaña. Pues muy habitual que la gente viene aquí a hacer cicloturismo, pero claro, los cicloturistas se meten morados, pesan claro. 90 y 100 y 120 kilos algunos, porque claro, es decir, la gente con la excusa de que se monte, lo que hace es realmente, se hace la subidita, se pone de manteca colorada y hasta las trancas y luego dice, es que no me adelgazo, no me adelgazo. Llevarán motor en la bici, claro. Tú cuando ves pues el motor yo creo que se lo da la manteca colorada. La manteca colorada, claro. El muñeco Michel... Perdón. No, digo que lo del pincho de tortilla con callos, o sea, hay que saber, sabemos un poquito de cocina, sabemos que la tortilla se puede acompañar de lo que queramos. Otra cosa es desayunar callos por la mañana, eso ya es otra movida más. Pero la tortilla te admite todo, cualquier acompañamiento. Decía que el muñeco Michelin seguramente se inspiró ahí en los 3 carriles. De manteca colorada. Bueno, ya que hemos desayunado, vamos a empezar el lío hoy, porque para este arranque hoy tendremos a Jordi Canal, un tío, Soler también, Jordi Canal Soler, porque hay que decirlo todo, no se nos olvide. Fotógrafo, viajero, contador de historias, de todo lo que ha visto. Seguidor de huellas como las de Roy Chapman Andrews. Bueno, de verdad que es maravilloso, ¿no? Porque de pronto nos traslada a expediciones con camellos y exploradores. En fin, querido Jordi Canal Soler, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Lo de los 2 apellidos, gracias. No, sí, porque es que además nosotros somos muy... ¿Cómo te diría yo? Muy sensibles con estas cosas, porque de pronto hay gente que no le importa, que a mí hay gente que, vamos, no sabe ni mi nombre, que me cae el Ponseti y me quedo. Pero mi segundo apellido es de nota, que lo sepa la gente, normalmente no lo sabe, que ahora a través de la caja azul, sin que mucha gente sabe que es Zavala, porque mi abuelo era Antonio Zavala, pero lo normal es te cae el Ponseti. Por eso Jordi Canal Soler. Sí, porque lleva una rayita entre los... Sí, entre hay guioncillo, claro. Hay guioncillo. Eso tiene historia, ¿eh? Eso es porque cuando de joven pues escribía a los Estados Unidos, lo de los 2 apellidos no lo llevan bien. Entonces me dije, mira, pues le pongo un guioncito por ahí y seguro que lo pronuncian bien. Claro. Y así es. Sí. Bueno, Jordi, decía Ponseti, habéis estado haciendo tú y más gente que ahora nos vas a contar, y además muchas nacionalidades, la que algunos han bautizado como la gran exploración del siglo en Mongolia. 2 preguntas en una. Muchos de nuestros oyentes quizás no sepan quién era esta mala bestia, en el mejor de los sentidos, Roy Chapman. Así que cuéntanos quién era ese personaje y por qué esta tremenda expedición en la que tú, evidentemente, te la has ganado a pulso. Pero bueno, ¿por qué han optado porque tú vayas y qué es lo que habéis estado haciendo durante este tiempo que habéis estado en Mongolia? Pues mira, a lo mejor la gente no sabrá quién es Roy Chapman Andrews, evidentemente, porque pues, incluso a mí no me sonaba antes de conocerlo, evidentemente, pero sí que le sonará quizá Indiana Jones, ¿no? Pues, probablemente el Dr. Jones, no, es como lo que decías de los apellidos, el Dr. Jones seguramente no suena más. Exacto, pues Indiana Jones, dicen que George Lucas, cuando se lo inventó como personaje cinematográfico, pues uno de los referentes que tenía era justamente Roy Chapman Andrews, y de hecho este aventurero, explorador, científico, porque eso muchas veces se olvida, pero fue director del Museo de Historia Natural de Nueva York durante muchos años, pues él iba de expedición con un látigo.
que es uno de los objetos más típicos de Indiana Jones, ¿no? O sea que realmente pues era un personaje de aventura y que hubiera podido ser perfectamente el protagonista de Indiana Jones, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo y por lo que se le recuerda hoy actualmente? Pues hizo muchas expediciones en lo que es Asia Central, especialmente pues Mongolia y China, y lo que hizo fue algunos de los descubrimientos más impresionantes a nivel paleontológico de dinosaurios hasta esos momentos, ¿no? En realidad lo que querían era demostrar una teoría que había por esa época, en los años 20 del siglo pasado, que era que el ser humano había surgido de África, pero en Asia es donde había evolucionado, ¿no? Y lo que iban era a buscar esos fósiles. Lo que se encontraron es de otra época, de la época de los dinosaurios, y aquí es donde encontraron muchísimos dinosaurios, huesos, e incluso, especialmente, los primeros huevos de dinosaurio que se encontraron en toda la historia, ¿no? Y fue aquí, en el Gobi, donde vamos a estar justamente, donde estuvimos justamente nosotros y pudimos pues, recorrer los mismos sitios, ¿no? Esto fue en 1925 y ahora hemos estado 100 años después para justamente pasear por los mismos lugares siguiendo esas huellas que Roy Chapman Andrews pues dejó en el lugar. Cuéntanos, Jordi, porque es una expedición, como decíamos, multidisciplinar y multiétnica, es decir, vais un montón de nacionalidades y muchos trabajos diferentes los que estáis haciendo ahí. Exactamente, sí. A ver, lo que hicimos, la expedición esta surgió de la idea de un explorador visionario, podríamos decir, ¿no? Robert Atwater, que es un fan de Roy Chapman Andrews. De hecho, hay una sociedad en América que se llama así, la Roy Chapman Andrews Society, y lo que quería era emular un poco lo que se hizo hace 100 años, pues realizando una expedición que también tuviera ese perfil múltiple, ¿no? Ese polifaceticismo científico, que no solamente se tratara de ir a buscar dinosaurios, sino también estudiar lo que era la biología del lugar, la arqueología, incluso la geología, incluso también lo que es lo que queda de la cultura tradicional mongola, de manera que lo que creó es una expedición multidisciplinar, multiétnica, en el sentido de que pues no solamente pues lo restringió a científicos anglosajones de Estados Unidos o de Inglaterra, como eran las expediciones originales de Roy Chapman Andrews, sino que lo abrió un poco al público en general, en el sentido en que pues se aceptaban dijéramos pues currículums de todo el mundo, ¿no? Y yo pues posté por él, me dije que había una posibilidad de participar en la expedición, envié mi currículum y tuve suerte y me eligieron, ¿no? O sea que realmente fue un filtro bastante duro, porque pues te miran en qué expediciones has estado anteriormente, cuál es tu background científico y pues posteriormente te colocan en alguno de los equipos, ¿no? Y yo tuve la suerte de que me colocaron en el equipo de paleontología, o sea que como el director del equipo, ¿no? O sea que yo tuve la responsabilidad específica de guiar el equipo de paleontología, que era pues la misión principal que teníamos para esta expedición. Oye, Jordi, a Roy, si no me equivoco, a Roy Chapman Andrews lo mataron, vamos, lo enterraron. Hoy en día, que siempre decimos que las redes de pronto han matado a más de un famoso varias veces, a este lo mataron, entre comillas, muchas veces sin que fuera verdad, ¿no? Porque se la jugaba mucho el tío, ¿o qué? Es que realmente se la jugaba mucho. Mira, hizo varias expediciones en los años 20, ¿no? Pero una de las últimas que hizo fue cuando, tanto en Mongolia como en China, ya había pues, revoluciones, especialmente que venían de Rusia con los bolcheviques, y por lo tanto pues había mucho movimiento tanto de los rusos propiamente como de guerrilleros o simplemente pues de bandas de atracadores, ¿no? Que iban por las rutas comerciales y atacaban a la gente, pero directamente disparando. Entonces es por ello que él, además del látigo, también iba con su pistola y con su rifle, porque ahí pues más de una vez le había tocado repeler a un ataque a base de tiros.
Pues fíjate que yo antes decías tú que no es un tipo muy conocido, desde luego no lo era. Aquí se publicó en España un libro, una biografía de él, ¿sí? El cazador del desierto, lo escribió Charles Gallencap. Ese libro yo cuando salió no lo compré, bueno, por esto que te despistas, se agotó inmediatamente y ha sido el libro que más me ha costado conseguir. Bueno, hoy en día por internet pues empiezas a buscar librerías segunda mano, ¿no? Así que les dejo tarea a los oyentes, un libro dificilísimo de encontrar, si lo encuentran normalmente a precio bastante caro. No lo han reeditado. No lo han reeditado, curiosamente, así que es una pena, es un libro precioso, es lo que está contando Jordi, pues por supuesto aumentado. Así que El cazador del desierto, Charles Gallencap, y una delicia, así que oyentes, a currar. Lo conozco en inglés, yo sí lo pude encontrar, y ahí tiene un nombre todavía más poético, ¿no? Porque es el cazador de dragones, Dragon Hunter. Claro. No, y entonces, ¿por qué? Porque justamente aquí, ¿por qué encontró tantos fósiles de dinosaurio en Gobi? Justamente porque ya estaban aquí, ya existían. Lo que pasa es que la gente del lugar, en vez de pensar que eran de dinosaurio, se creían que eran de los dragones, ¿no? Los dragones que conocemos de la mitología china, pues son al final interpretación de lo que eran esos huesos que se encontraban en medio del desierto del Gobi y no sabían de qué animal era, ¿no? Y pensaban pues que era de antiguos dragones que habían muerto y que por lo tanto daban todavía más crédito al hecho de creer en los dragones como seres mitológicos. Oye, Jordi... Quería preguntar a Jordi... Ángel, y luego te dejo, José Luis. Dale, te quería Ángel. preguntar, ¿cuál es la mayor dificultad a la hora de organizar una expedición como esta y de realizarla? O sea, ¿cómo ha sido a lo largo de la expedición, el día a día? Sobre todo era la logística, ¿no? Estamos hablando de que Bob Atwater lo que quería era emular esas expediciones. Y de hecho, una de las innovaciones que hizo Roy Chapman Andrews en su momento fue empezar a utilizar los coches, en concreto eran pues unos Dodge de la época, imaginaos como podían ser pues el Forte, ¿no? Un poco evolucionado, yendo por el medio del desierto, que sí que hay que recordar que el Gobi pues no es tan arenoso como el Sáhara, sino es más bien de piedra, ¿no? Pero lo que hizo fue alternar los coches con también camellos. Entonces, Bob lo que quería era hacer una expedición de este tipo, con la complejidad logística que eso pues requiere, porque claro, pues, hay camellos en el Gobi, pero no tantos, ¿no? Y hay que reunirlos. Íbamos con 38 camellos, de manera que cada uno de nosotros en un momento determinado pues podía montar a un camello y ir pues por el desierto a base en camello, ¿no? Pero claro, encontrar tantos y tan alejados, porque íbamos por varias zonas, pues fue complejo a nivel logístico, y por ello realmente Bob estuvo 2 veces antes aquí en Mongolia para coordinar todo y asegurar que funcionara. También es cierto, son americanos, entonces todos se lo toman muy en serio, de manera que esos, lo que les llaman RECSE, ¿no? De Recognition Travel, pues lo que iban era a hacer un reconocimiento para saber qué se encontrarían, si lo que serían los lugares donde acamparíamos estarían bien, etcétera. O sea que íbamos bastante bien guiados. Chema. Oye, no, que en estas expediciones, tanto en las clásicas como en las actuales, a mí una de las partes que me parece más interesante suele ser, y de la que menos se habla en la mayoría de los casos, son de las relaciones humanas internas, de todas esas pequeñas conflictos, tensiones, esas relaciones que hacen que una expedición luego verdaderamente pueda fracasar o triunfar. ¿Cómo fue la vuestra? Sí. Pues la verdad es que muy bien, porque todos un poco ya sabíamos a dónde íbamos, ¿no? A un sitio donde realmente pues hay pocas comodidades, empezando por los vehículos, por los camellos o las tiendas, ¿no? Pero cuando vas en ese sentido, y sobre todo que no se trata de una expedición muy larga, al final fueron un poco más de 15 días, los pequeños problemas que puedan surgir o diferencias, bueno, pues se arreglan bastante bien. ¿Vale? Sí, hubo algún par de casos pues de gente que por confusiones pues al final no se hablaron, pero bueno, al final acabaron siendo buenos amigos cuando se hablan las cosas, ¿no? Hay que pues poder dialogar siempre y sacar pues lo mejor de todos, ¿no? Al final era una expedición que íbamos con ganas de aprender, de conocer, de estar en un sitio muy distinto y sobre todo también sabiendo que era una cosa única,
porque una expedición con más de 30 científicos internacionales, con 38 camellos, con 5 vehículos y intentando rehacer el viaje que hizo un personaje así de icónico hace 100 años, pues no es una expedición que se haga cada año, ¿no? Y por lo tanto es algo casi irrepetible, y todos sabíamos que pues era para disfrutar más que pues para quejarnos. Oye, Jordi, Chapman evidentemente dejó escritos, dejó libros y demás. ¿Tú sabes si de vuestra expedición, que acabáis de volver, o sea que quizás todavía no, por supuesto no ha dado tiempo, pero no sé si hay idea de que publiquéis o que la organización del evento publique algo? A lo mejor se pueden ver cosas en redes, ¿o qué? ¿Tenéis alguna página o algo en Instagram? Sí, hay una cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook con... ¿Cómo se llama la de Instagram? Pues se llama Roy Chapman Andrews Legacy Expedition. De hecho, incluso antes de partir ya habíamos posteado varias cosas, y especialmente durante y después pues vamos a llenar todas las redes de imágenes y de resultados, y de hecho también está incluso pensado hacer un reportaje, porque pues uno de los equipos era justamente de videocámara, para poder ir haciendo el seguimiento de estos equipos científicos, cómo iban evolucionando dentro del desierto y descubriendo cosas. Pues ojalá cuando salga el libro vuestro no sea tan difícil como el conseguir como el cazador del desierto. Hombre, no debería, nos aseguraremos de ello. Te lo pedimos a ti, que estás ahí metido en el ajo, así que... Será más fácil. Oye, antes de despedirte, una divertida para relajar un poco. Aparte del látigo y de la pistola, ¿cuánta similitud hay entre el Dr. Jones y el Dr. Roy Chapman Andrews? Un sombrero también. Lo que pasa es que el de Roy Chapman Andrews era del estilo de los Boy Scouts, no era la fedora de Indiana Jones, pero sobre todo el hecho de que está verificado que George Lucas, lo que hizo antes de pensar en el personaje, visitó el Explorers Club de Nueva York, que es de donde han surgido la mayor parte de los exploradores, yo entre ellos, ¿no?, que también pertenezco a ese club, que han formado la expedición. Pues resulta que ahí, en el archivo del Explorers Club, se conserva el látigo de Roy Chapman Andrews, de manera que se sabe que George Lucas vio ese látigo y podría ser perfectamente la razón por la que Indiana Jones tiene el suyo. Oye, la última, Jordi, de los expedicionarios que habéis estado, ¿cuántos habéis llevado látigo? Ninguno, pero sombrero de Indiana Jones unos cuantos. Me consta que te busquen y ahí estás tú con tu sombrero en plan... Claro que sí, fotogénico. Otro día hablaremos con Jordi un minuto. En su día recomendamos un libro que sacaba Capitán Swing, sobre un compañero de las expediciones al Ártico, a la Antártida más impresionantes, y Jordi hace poquito ha estado siguiendo los pasos. No vamos a decir ni siquiera el nombre de este personaje, recomendamos el libro, así que emplazamos a Jordi en un par de meses, que descanse exactamente, y sé que ha seguido sus pasos, su casa, su taberna, un montón de cosas, así que nos cuentes la historia actual de ese tremendo personaje, del que recomendamos su libro aquí en Ser Aventurero. Un abrazo enorme. Hay mucho para hablar. Un abrazo, Jordi. Gracias, Jordi Canal Soler. Un abrazo enorme. Cuídate. Adiós, hasta pronto. Hasta luego. Just like they say in the song, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king size to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. El humor está en la SER. O sea, a Vivaldi no le gustaba el verano. Vivaldi era como yo, Vivaldi no iba a la playa, Vivaldi le estresaba la arena y le estresaba la gente chillando, ¿vale? Porque tú te pones las 4 estaciones de Vivaldi y dices, empiezas por otoño, ¿sabes? Es como, y luego llega el invierno, y luego pues la primavera, todos sabemos cómo le gustaba la primavera a Vivaldi. Vamos, es... tan, no, le gusta no muchísimo. Tonario, pero me entendáis, ¿no? Y luego llega verano. Tío, Vivaldi disimula un poco, coño. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, que toca que triunfe nuestro querido Chema, a ver dónde nos lleva hoy con todo el equipo. ¿Por dónde vamos, querido Chema? Bueno, ya sabes que cuando pillo una beta no la suelto. Entonces ya me paso con los huicholes años A y ahora tengo la beta del libro de cuando éramos pilotos. Madre mía, pero, y todas las referencias que me permiten sacar temas que nos lleven a lugares del mundo. Y uno de los elementos recurrentes... Hablas de temas de éxito simplemente, es que yo lo entiendo. Sí, claro. Por eso ya que esto es una beta, es una beta triunfadora. Triunfadora, sí. No vas a por es una beta que sé que la pillo y que solo me puede llevar por buen camino, ¿vale? Bueno, amén. Pues uno de los elementos recurrentes en casi todas las historias que aparecen en el libro de cuando éramos pilotos de nuestro insigne director José Antonio Ponseti es el agua. El agua, sobre todo la ausencia de ella, el soñar con el agua, las pesadillas que provoca el agua, ¿no? En el desierto. Y yo tengo un amigo que decía que el desierto en realidad está muy sobrevalorado, porque finalmente no deja ser, es decir, es como una playa, pero sin chiringuitos, sin tías sin bikinis y con el agua a tomar por saco. Pues en este el desierto del Sáhara yo lo voy a unir con el agua precisamente en la playa, porque hay un lugar, quiero hablar de un lugar que existe en Mauritania, en el que el agua y el desierto se unen de tal manera en el que la carretera que permite pasar de norte a sur, del África del Norte al África occidental o del Sahel, es un tramo del desierto que da en el agua y que solo se puede, no es carretera, es la orilla del mar. Son 100 y pico kilómetros en Mauritania, donde hay que esperar a que baje la marea. Cuando baja la marea y la arena está dura, entonces pasan las caravanas de vehículos y cuando vuelve a subir la marea se detiene el tráfico y así es. Hay gente que no atiende, que no mira bien los horarios y es muy igual que hay lugares de Mauritania, otros lugares del desierto. En Nuadhibou, por ejemplo, hay un cementerio de barcos, ¿no? Sí, bueno, pues en este lugar en lo que hay es un cementerio de coches y de camiones, claro, que no atendieron a las horas, que no las calcularon bien, claro, que se les comió el agua y que terminaron siendo engullidos y de allí no hay manera de que te saque absolutamente nadie. Bueno, pues esta es mi historia sobre el agua y el desierto y ahí os dejo a vosotros para que me contéis alguna historia acuática. Que por cierto, es un sitio, no sé si hoy es complicado llegar por las circunstancias de seguridad, pero que es tanto Nuadhibou, pero los barcos ahí medio metidos, como esta parte de carretera que muy bien dices, que es algo alucinante, o sea, es para verlo, ¿eh? Sí, la verdad es que eso de los barcos son, bueno, de esos paisajes desolados, artificiales evidentemente, porque son barcos, pero la verdad que es una pasada de lugar. Hay algún lugar más, recuerdo en Bangladesh que... No, y en África no en Namibia o en Namibia, en la Costa de los Esqueletos. En la Costa de los Esqueletos hay, y luego hay otro más, no sé si es en el Sáhara, en lo que era la zona del... El más conocido realmente, incluso fotográficamente, fue en Bangladesh, que es donde se llevaban los barcos a desguazarlos, y Salgado, claro, que lamentablemente todos sabéis que ha fallecido hace poquito, Sebastián Salgado, sí, él hizo una preciosa colección sobre precisamente los desguazadores de barcos en Bangladesh. Un libro buenísimo. Buenísimo. Y es el lugar más famoso donde entraban barcos de toneladas y finalmente no quedaba nada. O sea, lo destripaban, vendían los ojos de buey, vendían los no sé qué, vendían no sé cuánto, todo. Y quedaban nada, palatas de sardina, vamos, era una auténtica... Es interesante porque algunos de estos barcos, al menos en Nuadhibou, vive gente dentro. Es decir, son barcos que fueron habitados, ¿sí? Acordados de que Mauritania era un lugar, sigue siéndolo, pero un lugar de pesca industrial muy potente, muy fuerte. Entonces, a veces el gobierno de Mauritania apresaba barcos, esperaba que pagase la multa, a algunos armadores no les interesaba pagar la multa y los barcos se han quedado ahí durante años y años y años y se han terminado convirtiendo en viviendas. Yo hice un documental sobre la gente que vivía en el interior de los barcos de Nuadhibou y es impresionante.
impresionante. Yo ese documental tuyo no lo he visto, ya me lo chutarás, que me apetece verlo. Pues muy bien. Pues Ángel, perdón, ¿qué decías tú? Perdona. No, yo vale. Relacionado con el agua, no fue una relación más que de desierto, fue de río, en el que estuve a punto de palmar, ahí en Guatemala, en un paso de animales que había llovido mucho esos días y entonces el paso estaba cubierto de agua. Y en una parada Miguel decide parar y dice, vamos a ver a los chicos, quiero que se bañen aquí, vamos a ver cómo está esto y tal. Se mete Miguel y como sabes tú, Ponseti, que a Miguel le gustaba mucho bromear y tal, y de repente, ay, no puedo sacar la pierna, no sé qué, me está tragando no sé cuánto, tal. Y pensábamos que estaba de cachondeo, entonces yo me tiro y digo, bueno, voy a nadar hacia allí, arriba, a ver cómo está para que los chicos se bañen. Me tiro y inmediatamente me traga el agua, paso a través de la tubería que pasaba por debajo del paso de animales, me pego ahí unos cuantas leches ahí con la tubería tal y no sé qué, y caigo al otro lado en la corriente de agua. Y allí, bueno, me golpeaba ahí un poco con las piedras, tal. Te dicen, oye, que si te pilla una corriente de agua y tal, te lleva el agua con los pies por delante para que no te rompas la cabeza. Te rompes una pierna, pero no te estrellas de cabeza contra una roca. Sí. Pero yo no controlaba, le intenté hacer eso, pero no controlaba la dirección en la que yo quería ir. Entonces me di la vuelta y empecé a nadar, arriesgándome a romperme la cabeza contra una roca y a nadar hacia la orilla, y así conseguí salir. Y esa fue una experiencia donde realmente lo pasé fatal. Y para que Miguel, al que todos conocemos, se asustara y me dijera, hijo mío, Angelito, qué miedo me has dado, creí que no salías de ahí, no sé qué, no sé cuánto. Yo no era consciente hasta que después, ¿no? Que me di cuenta de lo que había pasado, pero en ese momento, pues era una experiencia acuática que recuerdo muy bien. Una de agua y desierto, pero mucho más positiva y mucho más divertida. Recuerdo que en una de las 1000 historias en Túnez, terminé en una antigua movida de la Texaco abandonada en mitad del desierto y las duchas estaban en mitad del desierto, tío. Y funcionaban. Y funcionaban. ¿Sí? Y me duché en mitad del desierto diciendo, esto es la leche, o sea, es que no me va a creer nadie. Afortunadamente me creyeron porque no iba solo, iba con más gente y esas noches incluso dormimos ahí. Pues yo sitios bonitos también del desierto y relacionados con el agua. Y lo dejamos ahí. Los pozos. ¿Sí? Cuando llegas a un pozo y están los camellos y te da igual la vida que hay en ese momento, y luego cuando llevas días de expedición en el desierto, por ejemplo en el Chad, en el Tíbet, y llegas a un oasis, hostia, la vida de los oasis es alucinante. Brutal. Y llega a hacer frío por la noche. Escúchame, parece increíble que eso exista. Increíble, y que hace frío, o sea, por la noche en ese agua, en ese palmeral, en no sé qué, hace frío. La verdad es que es alucinante si tenéis la ocasión de viajar por el desierto, cada vez más complicado, pero si tenéis la ocasión de viajar por el desierto, hacerlo, y desde luego si tenéis la oportunidad de dormir en un oasis, la vida que hay allí es alucinante y es otro ecosistema dentro de un ecosistema. Pues así de precioso están la sección de Chema. Venga, que seguimos con más cosas. Qué gran libro el tuyo, Ponseti. Gracias, la verdad es que sí. Nuestra próxima invitada es Maider Otaola López. Maider y Ainhoa, dos amigas apasionadas, viajeras, año sabático, Centroamérica, 1000 historias, invitadas en, cómo no, en Ser Aventureros, para que nos cuente un poco y para que nos ponga los dientes largos de todo lo que se puede hacer en este planeta maravilloso en el que vivimos. Hola Maider, ¿qué tal estás? Hola, bien, gracias. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, encantado. Cuéntame un poco la historia desde el principio. Tú ya eres amiga de Ainhoa, ya teníais ganas de viajar juntas, ya lo habíais hecho. ¿Cómo empezó toda esta historia? Sí, pues nosotras somos amigas desde la infancia, desde pequeñitas. Siempre habíamos viajado, cada una por su cuenta, a veces juntas, pero en la época COVID 2021 hicimos un gran viaje, digamos. Estuvimos un año por Centroamérica. Hicimos un viaje desde Panamá hasta México, un año en autobús. Vamos a quedarnos primero en el viaje y luego me cuentas lo que es Nakama, ¿vale? Pero vale. Vamos por partes. ¿Qué tal el viaje? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Porque por lo que he leído de vosotras, os cambió la manera de ver, yo te diría que el mundo. No sé si ya vuestra vida solo, ¿no? Sino os cambió totalmente la mirada. Sí, porque yo creo que una cosa es viajar, pues cuando uno tiene vacaciones, viajas una semana, 2, un mes, y otra cosa es hacerlo por tanto tiempo y sobre todo habitar en los lugares, no simplemente viajar. Entonces,
ese viaje surgió de una conversación, me acuerdo de un día que nevó, que estábamos en la montaña, deberíamos de hacer algo juntas, y fue así de sencillo, mirar vuelos y queremos hacer algo juntas y vámonos un año. Fue simplemente así de fácil comprar los vuelos, y la verdad que no fue un viaje muy planeado mientras viajábamos, simplemente la ruta nos llevaba, la gente que encontrábamos en el camino, los lugares que íbamos encontrando. Entonces ese viaje fue habitar los lugares durante mucho tiempo y descubrir pues que hay otras formas de vivir y fue bastante transformador, la verdad. Yo tengo un amigo que dice que los compañeros de viaje son como los melones, que hasta que no viajas con ellos no sabes lo que te vas a encontrar. Claro, hasta que no lo abres no sabes lo que hay dentro. ¿Qué os habéis encontrado? Es decir, ¿ha sido todo positivo? ¿Ha habido momentos en los que ahí te quedas que no te soporto? Claro, porque una cosa es conocerse, ser amigas, pero la verdad que 24 horas durante un año, pasar cierto tiempo con una amiga, por mucho que creas que la conozcas, ahí ya nos conocimos de verdad. Ya. ¿Y Hay positivo, muchas anécdotas. ¿Positivo o no? Positivamente. Sobre todo son muchas decisiones. Claro. Y días en los que a lo mejor los días de autobús eran largos o llovía mucho. Nuestra norma número 1 era siempre comer la tripa llena y después decidir. Y nos fue muy bien, nos conocimos y fue todo súper positivo. Qué bueno. Y ahora me queda el siguiente paso, claro, porque de repente en toda esta historia nace Nakama. ¿Qué es Nakama? Nakama es nosotras somos Nakama, digamos. Nakama es una palabra en japonés que significa esa gente tan cercana, amigos que se vuelven familia. Entonces, Ainhoa y yo, que nos consideramos Nakamas, surgió pues también así, ¿qué podemos hacer juntas? Pasar tiempo juntas y compartir esta pasión por los viajes con la gente. Entonces, son viajes en grupo a Latinoamérica, donde intentamos contagiar nuestra pasión por los viajes, sobre todo viajes de aventura. O sea, que lo convertisteis en una profesión, esto. Sí, en ello estamos. Esto estamos intentando, sí. Oye, ¿por qué una palabra japonesa? Nosotras la vimos hace tiempo y la teníamos como siempre guardadita, porque no encontrábamos como esa palabra como para definir nuestra amistad, esas amistades tan especiales. Uh-huh. Y siempre nos había llamado mucho la atención la palabra y así fue, así de sencillo. ¿Y todos los viajes que hacéis son a la parte de América o también estáis viajando a Asia? ¿Y cómo es eso? ¿Cuántos días? Si yo mañana decido irme con vosotras de viaje, ¿puedo, no? Cuéntame, Maider. Sí, son viajes en grupo y la verdad que abierta a cualquier persona, edad, origen que tenga ganas de viajar y sobre todo aprender cosas nuevas. Porque ya que dormimos en la selva, hacemos buceo y surf, diferentes actividades de aventura, no pedimos ningún requisito previo de que haya que saber de antes, simplemente atreverse y ganas de viajar. Qué guay, muy bien. Entonces, bueno, el primer viaje que vamos a hacer es ahora a finales de julio a Panamá, porque es donde empezamos el viaje, donde más tiempo hemos pasado. Yo los últimos 3 años prácticamente he vivido ahí, el que mejor conocemos y donde tenemos contactos, pues proveedores locales y sitios como más auténticos, que se sale un poco de la ruta más conocida. Te voy a contar un secreto, ahora le dejo a Ángel que te quiere preguntar, pero te voy a contar, ¿conoces Santa Catalina, entiendo? Sí, me encanta Santa Catalina. Sí. Qué bien, pues yo tengo un trocito de Santa Catalina, no solo en mi corazón, sino que... Es latifundista, es latifundista. Es uno de los rincones en donde me escondo, porque hace muchos años, cuando vivía en Estados Unidos, yo iba mucho a Panamá. Y en aquella época Santa Catalina no tenía era todo barro, el pueblo no tenía ni calles, o sea, era todo... Y desde entonces, que ha llovido mucho, Santa Catalina ahí tiene un rinconcito de mi vida. Busca la calle José Antonio Poncetti. No busques la calle, pero ya Maider, ya te contaré porque a lo mejor te puede interesar, ya te contaré. A ver, Ángel. Es uno de esos sitios, pues sobre todo la razón por la que vamos también ahora a finales de julio, en agosto, es porque es temporada de ballenas. Ahí llamamos el Pacífico. Sí, entonces Santa Catalina es de esos sitios rincones, el que es pequeñito, tranquilo, tienes buceo y surf. Yo he buceado como un loco y yo al principio de todo me quedaba en oasis
que es un buen amigo también, y porque no había otro sitio. O sea, no es que me quedara ahí sino porque o te quedabas ahí o te quedabas ahí. No había más. No había más, pero ha llovido Quizá mucho. nos crucemos por allá. Ojalá, pues será un puntazo, Maider. A ver, Ángel, que le querías preguntar algo a Maider. Dime. Sí, quería preguntar, Maider, ¿cómo ha sido la evolución para ti, en este caso, de tus inicios cuando empiezas a viajar? ¿Sientes que ha cambiado tu forma de enfocar el viaje, de tu comportamiento en el viaje, de tus miedos, de tus seguridades, de tus enfoques? ¿Cómo ha evolucionado todo eso? Sí, yo creo que ha ido evolucionando junto mis planes o mi manera de viajar. Pues lo que he dicho antes, viajar, pues como antes viajaba cuando tenías mis vacaciones 2 semanas libres, era todo mucho más planeado, mucho más planificado para exprimir todo a tope. Y estos últimos años, ya tomando más tiempo para viajar, lo que a mí me gusta es más habitar el lugar. Creo que conocer la gente local, gente que vive allá, salirte un poco de lo que la corriente te lleva, los sitios no tan comunes, creo que es lo que le hace especial. Entonces ahora ya he aprendido a que no se puede ver todo, que hay que elegir los lugares y quedarte más tiempo en un sitio y poder disfrutarlo desde la tranquilidad. Creo que eso es lo principal que ha cambiado en mí. Oye, ¿qué tienen? Dices que estáis comercializando viajes y tal. Cuéntanos algunos de esos viajes, algunos de esos viajes que tenéis, qué singularidades tienen, en qué se diferencian del resto de viajar con vosotras, de viajar con cualquier otra agencia de viajes de aventura, como la cantidad de días que hay. ¿En qué se diferencian vuestros viajes de los demás? Bueno, lo más importante que hasta ahora no he mencionado es que Ainhoa y yo seremos las coordinadoras del viaje, porque yo creo que parte de los puntos fuertes de Nakama es el cómo vivimos ese viaje, y creo que nuestra pasión por los viajes y sobre todo nuestro lema, siempre decimos que tiene que ser la diversión, siempre tiene que ser divertido. Creo que parte un poco lo que nos diferencia, el que nosotros lo coordinemos y en que son lugares que se sale un poco de la ruta habitual, esos contactos que durante estos años que hemos estado en Panamá hemos ido haciendo, pues un experto naturalista con el que vamos a dormir en la selva, por ejemplo, del Caribe, profesores de surf que conocemos desde hace tiempo, las dos buceamos, Ainhoa y yo. Entonces, ir con una escuela de buceo donde yo, por ejemplo, hice el Dive Master, donde son casi familia, es una ruta pues que está muy acompañada de todos esos amigos y conocidos que tenemos en Panamá, que lo van a hacer que lo vivas todo mucho más auténtico y más desde dentro. Qué bonito. Pues escucha, ¿la gente os puede seguir por redes sociales y os puede encontrar? Sí, tenemos página web, nakamadetravelmakers.com. Sí. Igualmente tenemos Instagram, redes sociales, que es nakama.detravelmakers. Y ahí pueden ver toda la oferta, que de momento tenemos un viaje a Panamá, pero ya estamos planeando otros países de Centroamérica para ir planeando próximos destinos. Cualquier duda que nos contacten, hayan viajado en grupo o no, estamos abiertos pues eso, a cualquier aventurero que esté dispuesto a pedir primeras veces. Así que nosotras felices de crear esa comunidad de nakamas viajeros. Pues me parece muy bien. Un abrazo enorme. Gracias también por confiar en nosotros, en ser aventureros, y nos debemos una charla, Maider, ya lo verás. Eso es. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Suerte. Adiós. Agur. Chao, agur. Ser Historia con Nacho Ares. Miss Marple y Glessner tienen como elementos en común no solamente ese lado femenino en la investigación. En el caso de Miss Marple era el ingenio para leer también la psicología de los participantes en un crimen, y Glessner también leía la psicología de ese criminal sin estar delante de él, por medio de esas miniaturas extraordinarias que hacía. Esa es la gran aportación a la medicina forense, hasta el punto que se la considera nada más y nada menos que la madre de la medicina forense. Fundó el Departamento de Medicina Legal
legal de la Universidad de Harvard, pero es que además no se le ocurre mejor solución que crear estos dioramas, estas maquetas, donde se recrean escenarios del crimen reales pero irresolubles. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia. Con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. El ladrón está en el tren y el águila de la ley se encargará de él, de manera que el dinero está en su bolsillo. Pero usted vigile su bolsillo. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Bueno, el libro que me trae hoy José Luis Angulo, ojito, tela marinera. Tiene una pintaza espectacular. Pues sí, el libro es... Aunque te digo una cosa, no es la portada que más me gusta. Hemos coincidido el señor Ponseti y yo. Bueno, el libro por dentro es una maravilla por lo que cuenta, por cómo está escrito y por las fotos en blanco y negro que tiene. La portada... Y en este caso tiramos de las orejitas a Errata Natura, una de nuestras editoriales favoritas. La portada no es muy sugerente bajo mi punto de vista. El libro se llama Proscrito y salvaje, aventuras y desventuras de un combatiente por la naturaleza, como decimos, publicado por Errata Natura y escrito por Doug Peacock o algo así. Peacock, sí, es Peacock. Bueno, ¿quién es este señor Peacock? Bueno, el señor Peacock fue un tipo que estuvo 3 años en Vietnam, de 1965 a 1968. En la guerra del Vietnam. En la guerra de Vietnam, claro. Volvió, por supuesto, destrozado, con estrés postraumático, y la solución que vio a toda la mierda que vio allí y todo lo que sus ojos fueron capaces de ver y no retener, fue irse ni más ni menos que a vivir salvajemente a la naturaleza. Es curioso porque siempre el mundo de Vietnam, así como hay otras guerras que nos han llevado a excombatientes a otro tipo de historias, hay muchos excombatientes del Vietnam que les dio por huir y refugiarse o esconderse en plena naturaleza, ¿no? Bueno, cuando John Rambo aparte, quiero decir que eso no cuando tú ves que el hombre en esos entornos tan salvajes pues es una mala bestia, al final te tienes que refugiar en la naturaleza salvaje. Y él dice una frase tan absolutamente maravillosa como, se convierte en un ecologista radical, subversivo e íntimamente convencido de que lo salvaje es lo único que queda en este mundo que merece la pena salvar. Él se va a vivir a diferentes lugares del mundo, sobre todo a Estados Unidos, el desierto de Sonora en México, se va a Galápagos, se va por supuesto a Siberia, y todo esto buscando esa naturaleza salvaje o esos animales, los lobos, los búfalos, los jaguares, los tigres siberianos, las ballenas, muchas aves en las Galápagos, y por ejemplo en la parte de los búfalos de Estados Unidos, de los bisontes, él dice cómo un animal tan emblemático para los nativos norteamericanos fue extinguido por la colonización por el salvajismo de hombre blanco europea. Son unas fotos tremendas con unas montañas simplemente con las cabezas de los bisontes. Él se hace muy amigo de Edward Abbey, también hemos recomendado algún libro de él, un militante, para algunos terrorista de la naturaleza. Se hace muy amigo de Douglas Tompkins. Tompkins fue el que creó North Face. Te iba a decir, ese es el señor que murió en Chile, que compró millones y millones y millones de kilómetros cuadrados en Chile para conservarlos, para protegerlos y convertirlos en parques nacionales. Murió en Chile, efectivamente, un hombre que era kayakista buenísimo. En el lago General Carrera se cayó del kayak y murió de hipotermia. Pero muy amigo de este hombre, que multimillonario, y los dos, o con Edward, se iban por ahí a lugares prácticamente con una mochilita, con una cantimplora y poco más. El libro es una auténtica defensa de las regiones inexploradas, las regiones salvajes de Estados Unidos, y desde luego el libro, como digo, es maravilloso. El editor dice que está a medio camino entre la novela de aventuras y el ensayo ecologista. Lamentablemente, nuestro autor llega a esto después de todo lo malo que tuvo que vivir en Vietnam, pero desde luego el libro es quizás una maravilla. Una maravilla. Muy chulo. Pues eso, y luego unas fotos, como digo, preciosas en blanco y negro. Que son de él, entiendo, que ¿no? Son de él. Y el tipo, digamos, que era poco sociable, evidentemente, cuando has tenido un estrés de esa manera. Yo creo que volvió pero bueno, y luego sí que en algún momento, no vamos a desentrañar todo el libro, el FBI le persigue, porque tampoco vamos a decir que no, vamos a ver, no hizo cosas malas, pero sí que hizo cosas en contra de la ley,
precisamente defendiendo o atacando a esas empresas que él consideraba que estaban dañando la naturaleza. Y como dicen, hasta ahí puedo contar. Es decir, si él vuela un... Dime, perdona, Ángel, decías. No, que si me puede repetir el nombre del libro. Proscrito y salvaje. Proscrito y salvaje, okay. Aventuras y desventuras de un combatiente por la naturaleza. Peacock. Y decimos... Peacock, para quien... Y la editorial Errata Natural, claro, cuando decimos que a lo mejor él pues atenta contra un oleoducto o atenta contra una torre de alta tensión, pues él no considera que es un acto terrorista. No, porque él considera que es un acto de guerra contra los que están acabando con el la acto naturaleza. terrorista es el de los otros. Claro. Por lo tanto, pero bueno, el FBI seguramente no pensaba... No entendió lo mismo que él. Y esas escapadas en esa naturaleza, en los desiertos de Estados Unidos, bueno, huyendo, y los del FBI, que en muchos casos, dirían la mayoría, no consiguen encontrarle. Este es un Rambo, como decía Ponseti, pero de verdad, y bueno, no es cinematográfico, no es hollywoodiense, así que un libro absolutamente recomendable y seguramente nos hace amar la naturaleza y a lo mejor, ¿por qué no? Convertirnos en terroristas. En Rambo ahora, terroristas de la naturaleza, terroristas de la naturaleza. Defendemos estos espacios salvajes que todavía quedan en el planeta y estemos orgullosos de esa naturaleza que todavía queda. Recta final, venga. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. Buenos días, querido Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, qué calores tenemos, pero yo os traigo nieve, ¿eh? Y mucha, porque en el hemisferio sur llevamos ya unas semanas con nevadas y con las instalaciones abiertas. ¿Qué te parece si te cuento cómo están en Australia después de que han tenido un invierno, allí verano? Yo siempre he pensado que deberíamos ir a Australia. De 45 grados el pasado mes de enero, se alcanzaron los 45 grados en muchas zonas positivo, de calor, Australia. sí. Bueno, pues ahora está completamente nevados muchos de las cordilleras montañosas de esta isla continente y por supuesto de las del sur, que son, desde mi punto de vista, unas islas deliciosas, como son las dos islas que conforman ese país que es Nueva Zelanda, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues fíjate, en Australia hay importantísimas precipitaciones desde hace semanas, sólidas. Sí. Se están, por ejemplo, en el Mountain Hotman, ¿no? Que es una de las estaciones más importantes, superan ya el 1,5 metros de nieve. ¿Quién lo iba a decir con estos calores aquí en España, en Europa? Pero escucha, es que nos hemos radicalizado. Es que vamos de lado a lado. Un año de estos no nos vamos a enterar y nos va a caer otra vez una nevada de esas en España. Como aquella que cayó hace... En Madrid, Filomena y todo eso. Filomena. Que nos vamos a quedar, no va a haber patifusos. Bueno, y en Nueva Zelanda ni te cuento, y además, como estamos en periodo veraniego y en periodo vacacional, los más pudientes de los que nos escuchan, y tú de esto sabes bastante de viajes, ¿no? ¿Cuánto puede costar el pasaje desde Madrid a, por ejemplo, a Auckland, la capital de Nueva Zelanda? Bueno, el mundo de la aviación sabéis que no hay cifra fija, depende de cuándo lo saques, depende del tiempo, depende no sé qué, pero vamos, a Auckland... Bueno, pues te voy a contar una cosa. 1,000 y pico. Bueno, pues hay el doble de nieve en la isla del sur, donde está Christchurch, que es la segunda capital, si no me falla mi geografía, de Nueva Zelanda, que Auckland. Bueno, pues está nevando en ambas islas, pero la del sur, que está más cercana a los territorios antárticos, pues hace más frío. Este es el mundo al revés, ¿no? Y ahí están, Ponseti, con espesores de 2 y 3 metros. Por ejemplo, en Manganui, que es una estación que está situada en la isla del norte, al lado del volcán Tanaki. Ahí se están registrando espesores de 2 metros de nieve. ¿Quién lo iba a decir en este verano europeo? Bueno, pues el que pueda, que aproveche, porque va a durar allí la nieve como pronto hasta el próximo mes de octubre. Si tenemos algo de suerte, incluso los más fanáticos podrán empalmar y algo de pasta. Sí, porque además cuando hablamos de Nueva Zelanda siempre hablamos la isla norte, la tropical. Pues toma tropical. Toma tropical. Y ahora os voy a dar un detalle. ¿Sabéis cuál ha sido la primera estación que abrió hace ya, al principio de este verano, la primera en el mundo en el hemisferio sur? No. La que está situada en Lesoto. Lesoto es un país, por así decir, un territorio autónomo pero independiente dentro de Sudáfrica. Sí. Se llama Frieski, tiene muy poquito, tan solo 3 kilómetros. Bueno, pues ha sido la primera en abrir en territorio sudafricano. Porque les ha nevado ya. Les ha nevado en abierto, pero los sudafricanos cogen un vuelo hacia Auckland habitualmente para esquiar. Eso es algo muy que conocimos en un viaje de pistas blancas y de ser aventureros a Japón, donde estaba repleto de sudafricanos que iban a esquiar tanto a la isla del norte como a la isla del sur japonesas, donde está Sapporo, porque no tienen nieve en su país. Es que muchas veces cuando hablamos de África, joder, qué calor, África, no sé qué, pero más del continente es hemisferio sur. Exacto.
Pues eso tenemos, así que fresquitos, aunque haga un calor insoportable. Lo dejamos aquí. Gracias, Ángel. Gracias, Chema. Gracias, Hasta Alfonso. luego. Gracias, José Luis. Adiós. Sed Adiós a felices. todas, Hasta guapas. la próxima semana, Adiós. familia. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.